8 años siendo API Owner y API Architect, ¿no? Y bueno, y 8 años montando gobiernos de APIs y, en compañías, y muchas veces, pues bueno, lo que intento un poco es, bueno, pues como resumir todos los pequeños problemas que vamos encontrando y hacer pequeñas guías que ayuden, ¿no?, a la gente en esa parte, ¿no? Creo que se me ve bien, si no, o sea, corregirme, que la presentación se ve, ¿vale? Y bueno, o sea, la primera parte vuelvo a hacer especial hincapié, es decir, nosotros nos vamos a centrar más en esta parte, pero la seguridad no puede quedarse en todo lo que hemos hablado aquí, de API Security, no sé qué, sino que todo y la cadena de valor tenemos que tener conciencia de quién consume la API, de que las credenciales no las dejen público, etcétera, etcétera, que esté todo cuadrado para que realmente los sistemas sean lo menos inseguros posibles. Es decir, y bueno, lo que os comentaba antes de que debería de ser una responsabilidad muy compartida, porque cada vez más lo que está detrás de la herramienta de APIs es muy variado, tienes distintos esquemas de seguridad, a veces están dentro de tu CPD, a veces están fuera, y eso lo que hace es complicar, ¿no?, un poco todo el esquema, y bueno, y muchas veces crea inseguridad. Es decir, de nada me sirve que todo esto esté súper seguro, no sé qué, no puede llamar, tengo un token, expira, no expira, etcétera, y luego llegas y tienes una autenticación básica con el proveedor de la API tercero, ¿no? Que además lo suelen llamar API Key para que quede mucho más chulo, pero bueno, una API Key no deja de ser una autenticación básica, entre comillas, súper fácil de utilizar y un esquema bastante inseguro en general. Pero es el más utilizado, ¿eh? O sea, que no nos engañemos. Cuando estábamos hablando de los niveles que os decía, y luego voy a entrar un poquito más en detalle, simplemente, o sea, ya sabemos, hemos estado viendo toda la parte de seguridad, ¿vale? Toda la parte de seguridad física, PCI, DSS, para los que no conozcáis, muchas veces son certificaciones que le permiten, ¿no?, a lo que hay por debajo, ¿no?, a la chicha de infra, pues el asegurarnos que realmente tiene un puntito más de seguridad, ¿vale? En banca y para ciertos datos, lo que te permite, por ejemplo, es tener tarjetas en tu CPD, etcétera, que no estén cifradas, ¿vale? Luego tienes una parte que sigue siendo seguridad física, pero también viene bien, TLS, es decir, el típico HTTPS de toda la vida, un antiataque básico, es decir, los API Manager o las herramientas de APIs normalmente también te dan un DDoS, pero bueno, más orientado a rate limiting y quota, mientras que bueno, este es más básico, ¿no? Y el control de cuota y de límites pues son más burdo, ¿no? Es decir, peticiones y ya está, a este DNS, y es lo que se suele controlar más esta parte, ¿vale? La parte de payload y, bueno, y control de parámetros, etcétera, suele ir más orientado a lo que decíamos antes, los WAF, ¿no? Bueno, pues qué parámetros hay, que no sea muy largo, ciertos patrones que ya se saben que son, o que incluso los propios firewalls ya empiezan a ser un pelín más inteligentes, pero seguimos estando en una capa un poco más física, ¿vale? Y luego una parte de analíticas que hemos dicho que también es importante y que se está potenciando por los sistemas más tradicionales para poder saber qué está pasando a esta capa, ¿no? Y luego normalmente metemos una capa de API Security en el cual delegamos, ¿no? Ahora vamos a ver qué es autenticación, qué es autorización, ¿vale? Autenticar, evidentemente, saber quién es el que está por detrás, el usuario final, bueno, realmente no tiene por qué ser el usuario final, perdón, el que está invocando a mi API, ¿vale? Que puede ser usuario final o puede no serlo, ¿vale? Y luego autorizar es saber que ese usuario, que sé que es Marco, o sea, bien, pues puede hacer lo que debe hacer, ¿vale? Y luego una serie de políticas, ¿vale?, que todos los herramientas de APIs nos ayudan, pues ese SQL injection para controlar ataques de SQL, para controlar que no devolvamos JavaScript, etcétera, que también ayuda a la parte de seguridad, ¿vale? Incluso una parte de traffic management bueno, de ese control de tráfico que está pasando, ¿no? Hemos dicho que no solamente hay que saber y tener herramientas que, bueno, pues que devuelvan los golpes de los posibles ataques, sino también tener herramientas que analicen, auditen y guarden, ¿no? Y que te permitan un análisis proactivo de lo que está pasando, ¿no? Hay una cosa, por ejemplo, de algunos vendors que me gusta mucho, y es que te llaman o te dan la información de los consumidores que te están consumiendo la API y te la dan geolocalizada, ¿no? Y entonces tú puedes entender, yo qué sé, si eres una telco española y solo das a España, pues lo más normal es que quien te llame pues sea en España. Si realmente te está llamando, pues yo sé, 1 millón en China o en Estados Unidos, etcétera, está claro que hay un servidor, hay ciertos servidores que te están haciendo peticiones por algún tema, que puede ser un acuerdo o no, pero ya tienes que analizarlo, o bien realmente
puedes estar atacándote, es decir, puede ser un ataque y ese ataque pues hay que cuadrarlo y protegerte, ¿no? Muchas veces por geolocalización, porque realmente no estás cubriendo zonas que ni te interesan ni las deberías de proteger, ¿vale? Y luego la parte de un poquito más de, oye, vale, ya tenemos toda la parte, sabemos un poco autenticar y autorizar, venga, pues ahora nos vamos un poquito más arriba, ¿no? Es, vale, ¿qué es lo que le doy al developer? Le doy un key, le doy un token, le doy un certificado para que lo notifique, porque incluso puede ser mutuo, es decir, pues darle ambas cosas, le sé una serie de políticas y una política de RBAC, ¿no? Que es un sistema bastante tradicional, pero que se sigue utilizando mucho de, oye, te protejo por roles, es decir, tú eres esta persona, ya sé quién eres, y tienes el rol admin. Y luego, dependiendo del vendor, pues este rol admin puede hacer cosas o no, ¿vale? Y luego una gestión, evidentemente, de la parte de usuarios que viene ayudada, ¿no? Y esto me gusta mucho, no es nuevo este esquema y me gusta mucho porque vais viendo los diferentes niveles y dónde nos van a ayudar las herramientas que existen actualmente, ¿vale? Aquí no estoy centrado en los backend, o sea, muchas de las cosas que hemos estado hablando de DevOps, o sea, DevSecOps, va muchas veces en la parte de backend también, o sea, no solamente en esta parte, sino en cómo protegemos, ¿no? Y en cómo pues que no haya errores de seguridad, que las librerías estén haciendo. O sea, la seguridad, hemos dicho, está antes de la herramienta de APIs, en la herramienta de APIs y en los backends. O sea, que no pensemos que la API, o sea, la seguridad de las APIs esté en solamente la herramienta de APIs, sino que debe de estar en los diferentes, ¿no? Incluso, como decía Isabel, en la parte de definiciones por donde se debe de empezar la parte de seguridad. Esto no lo voy a meter. Ahí va. Ya sabía yo que me había equivocado de presentación. Un segundito. Es que el inicio es parecido. Vale. Ya mi vida no la voy a presentar, yo creo que ya la conocéis. Vale, y vamos a empezar un poco con la parte de autorización, ¿no? Es cómo autorizo, autentico, ¿no? Es lo que decíamos antes de esta parte de RBAC, ¿no? De que podemos tener autorización basada en roles. Y luego hay que ver, ¿no? Hay otras series que a veces se meten, ¿no? Que pues no solamente quiero darte un rol, a lo mejor quiero que solamente los usuarios con el correo no sé qué, o solo los de la organización no sé cuánto. O sea, el RBAC normalmente va por rol y es bastante sencillo, pero es bastante simple y no da, etcétera. Y hay sistemas más avanzados que como XMLC o otro tipo, que lo que hace es ir a los atributos del usuario e intentar hacer filtros y ayudar, ¿no? en esta parte de qué dejo hacer a cada uno de los usuarios finales, ¿vale? Antes de seguir entrando en sistema de autenticación o AUTH, etcétera, que por el tiempo voy a ir un poco justillos y voy a tener que pasar por encima, quiero primero resumir cuáles son los principales ataques que normalmente nos encontramos. O sea, hemos visto el DOS, es decir, el más común, es decir, consigo saturar tus servidores y cada vez es mucho más sencillo, por lo que os decía, ahora con una lambda de Amazon creas IPs, etcétera, y los sistemas más tradicionales de anti-DOS lo que hacían es o bien URLs, pero normalmente es URL IP. Entonces, controla la IP y la metían en una whitelist, o sea, en una blacklist que no podías hacer. ¿Vale? Y esto te crea dos tipos de problemas. Uno que puede hacer saturación de tu equipo y el otro que es derivado. Y es que si estamos en el mundo cloud, pues te puede generar un sobrecoste. La parte de sobrecoste es la que deberíamos de controlar, ¿vale? y revisar, ¿no? Y bueno, como vemos cómo podíamos mitigar este tipo, pues muy sencillo, ¿no? Es decir, al final tenemos una serie de herramientas que ahora ya están por encima de las herramientas físicas, aparte de las peticiones, pues si tengo una API, pues puedo controlar cuántas peticiones puede hacer un usuario, cuántas peticiones deberían de hacerse un endpoint, cuántas peticiones pueden llamar a un servicio, o sea, decir, oye, ¿quién puede crear tarjetas? ¿Cuántas tarjetas se crean al día? 1000. Pues pongo un límite que entre todos los usuarios como mucho puedan crear 5000. Si están creando más, hay un problema, ¿no? Y entonces me permite el mitigar toda esta parte y ser más fino, ¿no? Lo decíamos antes de que con las nuevas herramientas somos capaces de mitigar más parte, ¿vale? Hay otra parte que es lo que se llama el robo de credenciales, que es, oye, ¿cómo consigo tus credenciales, ¿no? O ya sea tu token, ya sea haciendo, pues bueno,
bueno, obteniendo los datos que no debería de tener. Es decir, evidentemente este es el que más complejo es muchas veces de obtener, ¿vale? Evidentemente depende muchas veces del sistema de autenticación que obtengas, es decir, si estás utilizando un sistema de autenticación básica, en cuanto hagan un man in the middle o directamente filtren tu usuario y contraseña o tu API key, pues es que va en claro, entonces lo cojo y ya lo puedo reutilizar, ¿no? Además, si es un API key fijo, pues ya te digo yo que eso a partir de ahí puedo utilizar y hacer lo que me dé la gana, ¿no? ¿Cómo lo puedo mitigar? Pues sistemas de credenciales de token que se caduquen, token que cambien, o sea, que tengan algo que no sea fijo en el tiempo y que si te roban esa credencial, evidentemente sea mucho más fácil, ¿no? Y luego tienes otros como man in the middle, oye, ¿cómo hago para que mi API llame hasta el final, ¿no? Es decir, y en esa parte pues es más complejo, ¿no? Es decir, o bien firmas la petición, ¿vale? En muchos sistemas, sobre todo, pues ya sea de salud, etcétera, pues lo que haces es encriptas el cuerpo del mensaje y lo firmas, ¿vale? Para saber que lo que le llega es lo que yo le he dicho que llegase, o por ejemplo en Manga también se puede utilizar y se utiliza, y además lo firmo, o sea, que va encriptado y firmado, para que no quede en un sitio que quería hacer una transferencia de 200 euros y además cuando llega al destino sepa que el usuario inicial que quiso hacer la transferencia era 200 euros. Imaginaros el drama que la firma pues acabase poniendo 5.000 euros y yo he puesto 200, ¿no? Al final, interceptar este tipo de peticiones son relativamente sencillas. Es decir, engañar a un usuario final de que está conectándose o incluso a la API. Es decir, no necesito el frontal, yo tengo una API, entonces lo que necesito es que el frontal me llame a mí, es decir, puedo atacar por DNS, ese DNS puedo engañarle y que en vez de llamarle a la API final me llame a mí, ¿vale? Lo que tengo que controlar un poco es que el certificado no me lo rechace, pero bueno, hay técnicas que me permiten hacer esa parte. Y luego a partir de ahí tenemos que ver, ¿no?, la parte de cómo yo me controlo, ¿no?, el man in the middle, y muchas veces pues el mismo, ese es el más complejo, lo decía, porque al final no se controla relativamente bien, y eso cuando tienes un usuario final. Pero si es una IoT, o sea, el dispositivo que se está conectando y está enviando mis datos, yo no estoy ni siquiera delante. O sea, que imaginaros que si le engañan, han engañado. O sea, no tiene mucho más, ¿no? Y muchas veces para poder hacer este control, aparte de lo que decíamos de cifrar mensajes, dependiendo de la naturaleza de tus datos, o incluso muchas veces, incluso si tenemos un doble certificado, perdón, un certificado de una vía, validar bien que el usuario es el usuario, que eso muchas veces la gente no hace, ¿no? Y luego tenemos esos son los tres tipos de muchas veces de ataques más comunes dentro de las APIs, y otros son los ataques de inyección, ¿vale? Evidentemente la gente cree que el SQL Injection ha muerto, no es cierto, no te voy a engañar. Y entonces no ha muerto, y además ya te digo yo que sigue bastante en auge, ¿no? Sobre todo porque hay muchas tecnologías que ahora no utilizan ORMs, es decir, porque van más rápido, etcétera, etcétera. El ORM ayudó por una parte, o sea, por una parte tiene una complejidad de que crea muchas veces las queries más, bueno, o demasiado grandes, etcétera, y es más ineficiente, pero por otra parte protegía mucho este tipo de no hacer queries a mano, ¿no? Y esa parte, hay muchas tecnologías que lo están haciendo y que están saltándose ese tipo, ¿no? Y no utilicen ese tipo. Entonces, es un ataque que no es, que es bastante, pero bueno, que tienen más cosas. Es decir, que no solamente está el ataque de SQL Injection, está JSON, el de JSON, si utilizas XML, que todavía hay muchos, puedes meter la parte de XML. Entonces, todavía hay muchos ataques de inyección que una vez son de inyección y otra vez son información. Es decir, el que yo sea capaz de meter en un campo, en un comentario, en una web pública, HTML que me redirija a otra página, es un ataque de inyección. De hecho, es una de las pruebas que normalmente se hacen en pentesting, de intentar meter datos en los campos que después intente pues, hacer una regresión, intente capturar datos tuyos, etcétera, etcétera. El típico script, etcétera, que en los campos muchas veces no se filtran. O sea, es decir, que tú metes un HTML y lo devuelves y se muestran directamente en la pantalla. Esos ataques de inyección, o sea, son complejos, ¿vale? Y muchas veces tienes que hacer patrones. Patterns tanto al principio era en parámetros y en cuerpo de mensaje, y ahora la gente se ha vuelto un poco más lista y muchas veces es verdad que el developer cogemos las cabeceras y las tratamos a pelo. Es decir, no protegemos ni miramos si tiene algo raro. Y entonces muchas veces este tipo de ataques están empezando a meter dentro de las cabeceras, ¿vale? Entonces, bueno, al final tienes que protegerlos y hacerlos, ¿vale?
Es un pintito, ¿vale? Porque voy muy mal de tiempo, pero sí que tengáis en cuenta que este tipo de ataques, cuáles son los más comunes y cómo protegerse, ¿vale? Y luego, cuando estamos hablando de autenticación, igual, ¿no? Está la parte de autenticación básica, es más común de lo que creemos. Muchas veces la utilizan pero para muchísimo. O sea, porque si lo llamas básica, dices, no, no soy muy seguro, pero la API key no deja de ser una autenticación básica, por decir. Es decir, no te doy una password, pero es una API key que no cambia, lo cual quiere decir que en el fondo quien te lo reciba lo utiliza y lo puede utilizar. Y dependiendo de esa tu API, pues es más delicada o menos delicada, ¿vale? Eh, yo, o sea, en general, una API a Internet nunca utiliza este sistema o intentarían utilizarlo por lo inseguro que es. Es decir, al final, bueno, yo como yo siempre digo, cada uno puede hacerlo, pero yo no lo utilizaría mucho. Luego está OAuth, ¿vale? OAuth 1, OAuth 2, normalmente se utiliza OAuth 2, ¿vale? Tiene una parte muy buena y es que solamente se intercambian normalmente en todos los, hay 4 grand types, que es como 4 OAuth en el fondo son 4 AUth, es decir, cada uno funciona de una forma diferente, ¿vale? Pero siempre tiene como un esquema común y es que generas tienes una especie de credenciales, las credenciales se intercambian la primera vez y luego lo que te genera es un token que vas utilizando, ¿vale? Y en algunas operaciones se permite hacer un refresh token, es decir, que con un token obtienes otro token y luego, o sea, lo que minimiza es ese intercambio inicial de credenciales, de usuario y password. Lo podemos llamar credit secret, pero es que no deja de ser un usuario y password. Y es verdad que tiene una parte que son los scopes, ¿vale? Que está chulo y es que tú en el fondo puedes autenticarte sobre un scope. Yo siempre lo digo, es decir, que yo haga un scope de lectura, ¿vale? Si realmente ese scope de lectura no lo he protegido, ya sea en la herramienta de APIs o lo he protegido en mi backend y tengo un control de que solamente pueda ser lectura, en el fondo no haces nada. Es decir, porque cuando la gente me dice, no, es que yo me he autenticado en lectura, me parece perfecto. Es decir, pero hay que ver si dentro de la herramienta de APIs ese scope lo has asociado a esos backends, a esos endpoints, ok, y si no lo has asociado, te da igual, al final no deja de ser un campo de texto que se hace cosas dependiendo de las herramientas que estén por detrás, pero que si tu API Manager o tu mismo backend, si no tienes una herramienta de APIs, no has hecho un procesamiento con ese scope, en el fondo no se ve para nada. Es decir, lo único que dice es que esta persona puede ser de lectura, perfecto. Ahora a partir de ahí filtremos qué puede hacer, ¿no? Y es lo que muchas veces la gente se queda en esa parte, ¿vale? Dentro de los grand types que son delicados, el credentials, ¿vale? Existen 4, o sea, uno es el password, otro es implicit, otro es el authorization code y otro es el credit credentials, ¿vale? Y todo depende de lo que estés autenticando. Cuando yo quiero autenticar a nivel que se llama aplicación, es decir, no voy a grano fino, sino, oye, es un sistema externo, es como una autenticación delegada en otro sistema. Imaginaros un banco y una aseguradora, pues está claro que el banco, o sea, no va a autenticar, de hecho, los usuarios son suyos, o sea, lo cual quiere decir que no va a autenticar cada usuario a la aseguradora y para crear una póliza lo que va a hacer es que va a coger esos datos y le va a enviar, oye, yo soy el Santander o yo soy el BVA, vale, pues oye, te envío que soy el BVA, que es mi credencial, es decir, son mis credenciales y evidentemente yo voy a poder usar, crear pólizas, etcétera, dentro de mis usuarios, perfecto, pero es a nivel de aplicación. Tú en el fondo no conoces al usuario final que está detrás de la pantalla y que en el fondo pues puede estar creando una póliza o estar haciendo una transferencia, etcétera, ¿vale? Este se utiliza mucho pues, para sistemas que quieras autenticar. O sea, normalmente entiende en esta parte una relación de confianza que se llama, ¿vale? En el cual tú delegas mucha parte de la seguridad en este sistema externo. El sistema Grand Type Password cada vez dicen que es más inseguro porque es verdad que el usuario y el password viajan en la petición, pero es verdad que se utiliza muchísimo para autenticar al usuario final. Entonces, el token que generas no es de un sistema intermedio, sino es de este usuario. Manolo, que es el que está conectado, tiene estas credenciales y por lo tanto el token que le doy es para Manolo. Y por lo tanto, si le roban el token a Manolo. No pueden hacer ninguna funcionalidad por el resto de usuarios. Se utiliza bastante, es verdad que tiene una parte de inseguridad, por lo digo, porque viajan las credenciales. Y luego tienes el Authorization Code, que esta parte es que hay un tercero que es el que va a autorizar, es el que va a decir que Manolo es Manolo. Entonces te dice, oye,
que quiero conectarme, perfecto. Tú le haces un redirect, le rediriges a otro sitio, ahí metes tus credenciales, que es lo típico que hace el login con Facebook, login con Google, etcétera. Y entonces él le dice a tu sistema inicial que ok, que tú eres tú, y entonces se genera un token para ti. Evidentemente, el sistema con el que te estás autenticando realmente no tiene tu usuario y password. De hecho, ni siquiera lo ha recibido ni lo ha gestionado, ¿vale? Simplemente es este sistema es el que le ha dicho, una vez que tú has metido tus credenciales, si eres un usuario válido o no eres. Además, le da una cierta información, evidentemente, para que lo guarde. Y entonces, a partir de ahí, ese token te lo devuelve y ya sabes que este usuario con este identificador puede hacer X cosas. Este es el que más se recomienda porque es verdad que ese usuario y password no viaja en claro en general en esta parte, ¿vale? Aunque sea en el inicio, sí que es verdad que hay una parte que viaja. ¿Qué pasa? Que evidentemente vas a una pantalla, tienes que tener un login con tu y tiene una serie de complejidades que muchas veces no se meten dentro de las empresas. ¿Qué más sistema? No. Si queréis ver ejemplos de OAuth, podéis verlo en Google Developers, que lo explica bastante bien y te va diciendo cada uno de los. ¿Qué más sistemas de autenticación tenemos? Con HMAC, que este es un sistema que utiliza mucho AWS, que en sí mismo, o las APIs de AWS, yo creo que nadie las ha visto en su vida ni las ha utilizado directamente, porque en general son complejas y sobre todo la seguridad es muy compleja. Y entonces lo que hace es que firma, lo que decía antes, genera una firma, una signature y cifra, ¿no? Entonces asegura que lo que le estás enviando pues es lo que le deberías de enviar, ¿no? Hay otros sistemas que han certificado cliente, que este es un de doble vía. Este es muy seguro en general porque es como que es una VPN, es decir, yo autentico a cada una de las vías. El problema es que no se pueden generar certificados clientes bajo demanda fácilmente, ¿vale? Y sobre todo una fea válida. Es decir, si son autofirmados, perfecto, pero si no son autofirmados, que lo más normal, pues solamente te sirve para dos esto, ¿no? Yo cada vez más veo que esto está sustituyendo, sobre todo en el mundo de las APIs, a lo que es la VPN de toda la vida. ¿Y este es el sistema más inseguro? Que se utiliza muchísimo todavía, que es el de IP, ¿vale? O sea, es decir, no lo utilicéis, si no os importa, y si lo utilizáis, pues utilizarlo por lo menos unido a una autenticación básica o algo más que te asegure, ¿no? Una IP o sustituir una IP es muy sencilla, de verdad, es muy, muy fácil. Y JWT, que es una parte, es un open standard, al final mola, pues un JSON, ni más ni menos, que puede ir cifrado o no, y evidentemente firmado para que no puedan modificarlo, ¿vale? Lo bueno que tiene, evidentemente, es que en el mismo token que generas va autocontenido, que eso es súper chulo. Es decir, que puedes meter el usuario, el rol, el grupo, o sea, le das muchísimos datos, ¿vale? Es súper interesante esa parte. Lo malo es que, claro, le generas al usuario que cada vez que te tengas que hacer una petición, pues un token bastante grande, ¿vale? Que es el contra del JWT y que tienes que tener en cuenta, ¿vale? Sistemas normalmente que se utilizan con herramienta de APIs, pues lo que decía, JWT hacia tu herramienta de APIs, JWT hacia tu backend. Más sistemas, pues utilizo OAuth en la parte pública muchas veces y lo que voy pasando al backend es JWT. Este cada vez, si os soy sincero, lo estamos implementando más. Es decir, porque este token es chiquitito, ¿vale? Y al final, si tienes una herramienta de APIs, él conoce muchos datos tuyos. Entonces, en cuanto llega aquí, él es capaz de componer JWT y enviárselo al backend para que lo reciba. O sea, son gustos, ¿eh? O sea, eso no... Y bueno, y lo que tenemos que tener en cuenta es que hoy en día realmente no es así. Es decir, tú tienes un sistema de autenticación o JWT, etcétera, tienes tu herramienta de APIs y aquí empieza a haber un mejunje brutal. JWT, Basic, OAuth, etcétera. ¿Vale? Y si tienes una herramienta de APIs, pues tiene que saber hablar con todos estos tipos, ¿vale? Y posiblemente, pues, comunicarse, etcétera. Si no tienes una herramienta, pues tendrás que hacértelo por tu cuenta, que al final tiene su complejidad, ¿vale? Para mí, la parte de bueno, me parto a la parte de microservicios porque al final simplemente es dónde vamos a ir poniendo las piezas de quién autentica autoriza, ¿vale? Y esto ha metido una complejidad más de que, claro, de que si yo estoy hablando entre microservicio y microservicio, si voy a utilizar el API Manager, o si realmente me voy a comunicar. Y si hablo con microservicio y microservicio, cómo voy a hacer esta autenticación. Si voy a utilizar un Istio y voy a utilizar otro tipo de token, si voy a utilizar el token que genera la API Manager, si va a tener una sincronización entre el microservicio y el API Gateway. O sea, hay muchísimas partes ahí complejas que hay que entender.
Yo creo que voy muy fuera de tiempo, ¿vale? Voy a intentar muy rápido lo último y la parte de autorización, ¿vale? O sea, cuando decíamos la parte de scopes, o sea, a mí me interesa mucho que entendáis que un scope no da nada. Es decir, lo que tienes que asociarlo es, oye, pues ese scope lo asocio con un conjunto de servicios, es decir, con un get barra user barra id barra emails significa que esto lo puede hacer el scope de lectura, entonces ya tendrá una parte, o está en la parte que se llama de data, ¿vale? Que es que normalmente las herramientas API no utiliza y es que con el mismo ID, es decir, get barra user barra ID, tú puedes obtener lo que hace Facebook o lo utilice, por ejemplo, que según tu scope y según lo que hayas validado, pues el barra mi, pues, o sea, o un usuario te puede dar o solamente el email o te puede dar hasta sus contactos, ¿vale? Y tú le pides un scope a otro y te da más información o menos, pero lo que es el servicio es exactamente igual. Entonces los scopes tienen las dos partes, validan o bien servicios o validan datos. Eh, Solamente para terminar, lo que decíamos, herramientas de seguridad hay muchísimas, ¿vale? Los API Managers no son herramientas de seguridad, pero es verdad que te dan un puntito más de seguridad, pero que muchas veces hay que complementarlos con terceros, ¿vale? Nosotros muchas veces hemos desarrollado pequeños desarrollos para que esos API Managers mitiguen lo que son los principales ataques de OWASP. Lo hemos hecho en API, en IBM, en VSO2, precisamente porque, o sea, a veces hay que vitaminarles un poquillo para controlar un poquito más, ¿vale? Y por mi parte nada más, o sea, son los típicos, etcétera. No me da tiempo a hacer preguntas, o sea, si queréis alguna preguntilla, etcétera, hacérmelo por el chat e intento responderla y vamos a intentar pasar ya al tema del sorteo, que yo creo que hoy ya ha sido bastante, ¿no? 4 horas seguidas. Y creo que, bueno, un poquito de alegría y felicidad no viene nada mal, ¿no? Antes del sorteo siempre tengo que, bueno, hacer una especie de hincapié lo que os decía, bueno, para qué es el evento. El evento ya sabéis que lo ha realizado y lo diseña toda la parte de la fundación, ¿vale? La fundación nos ha ayudado, ¿no? Los patrocinadores y por lo tanto es importante, ¿no? Lo que os decía antes, ¿no? Es RSI, ¿vale? Para aquellos que queráis hacer bancas de services, importantísimo si queréis montaros un banco sin ser un banco. Increíble. O sea, de verdad es que hay pocos sistemas que te van a ayudar tanto, ¿no? En la parte de servicios. CloudAPI ya lo conocéis, bueno, yo soy el CEO de CloudAPI y nos especializamos en lo que habéis visto. O sea, en todo el ciclo de vida de API, estrategia, definición, testing, implementación, herramientas que os ayuden a testear, herramientas que os ayuden a definir bien, a automatizar definiciones. Toda esa parte es nuestro core business y además trabajamos con los principales vendors como Asway, que es otro de nuestros patrocinadores, que es un vendor que lo que habéis visto muy orientado, o sea, tiene mucha potencia, no solamente como herramienta de API, sino en la parte más de integración. Y bueno, yo os digo, echarle un vistazo porque os puede facilitar muchas vidas en el nuevo concepto de muchos API managers, que es no solamente hago APIs, sino que te doy un pasito más porque te doy más piezas, ¿no? Y luego está Madrid for Developers, lo que decía, o sea, yo si tuviera que hacer hoy en día que mi aplicación tuviera transporte, ¿no? Y además no lo toméis solamente como vuelo, sino que tiene muchas más cosas, sería ideal. Han hecho un portal brutal de developers, ayudan muchísimo al developer, muy fácil de conectarse. Y luego, para terminar, Afterbanks, ¿no? Que es el caballito, ¿no? Que lo digo, que aparte de hacer agregación de muchas cosas, la agregación bancaria son bastante potentes y luego la parte de iniciación de pagos, que es donde también se está enfocando, echarle un vistazo porque es muy interesante, porque ya os digo yo que por lo menos a nivel de Europa en pocos años, o sea, ya te digo yo que va a ser un serio competidor a los PayPal, Stripe, etcétera, y bueno, pues creo que van por muy buen camino, ¿no? Y solamente, importante lo que decía, todo lo recaudado por las entradas no nos lo vamos a quedar, es decir, no, sino al revés. Somos una fundación sin ánimo de lucro y bueno, estamos muy sensibilizados con los problemas que estamos pasando a nivel mundial. ¿Vale? En nuestro caso, pues nos hemos centrado un poco en donde tenemos comunidad, que es en Perú, en México, en Colombia, en Chile, Argentina y en España. Y por lo tanto, todo lo que tengamos lo vamos a repartir para que podamos poner nuestro granito de arena en un momento complicado y difícil, ¿vale? Y bueno, no os voy a poner todavía el enhorabuena hasta que no lleguéis al enhorabuena, ¿no? Y doy paso, o sea, no sé si están por aquí el resto de organizadores, no sé si está Omar, Noelia, por algún sitio. Me gustaría Sí, también, por aquí ando. sí,
agradecer y que, bueno, pues vuestra colaboración y vuestra ayuda. O sea, son muchos meses los que llevamos organizándolo, o sea, son muchos meses los que hemos estado trabajando para ello. Y la verdad que, bueno, esperemos que os haya gustado el evento, ¿vale? O sea, sé que a veces lo que es el horario, pues nos hemos ido un poquito, pero a veces, bueno, yo siempre digo que es casi impredecible, ¿no? Voy a compartir para que... Con que haya gustado ha valido la pena ya, ¿eh? Eso es. En este año tan raro parece imposible que hayamos podido hacer esto, la verdad. A ver si el año que viene se puede repetir más y mejor. Sí. Y les digo, o sea, la verdad que agradeceros, Noelia, Isabel y Omar, porque o sea, son horas fuera de horario, son horas que tenemos, que además estamos todos súper ocupados en nuestro día a día de proyectos y siempre creo, ¿no?, que es importante pues, que el comité organizador pues echamos muchas horas y bueno, esperemos que os haya gustado, ¿vale? Estoy dejando al final el sorteo, pero para que no vayáis, que si no... Si os quedáis incluso después del sorteo, o sea, me he traído la máscara de la Chao, ¿eh? O sea, que hay sorpresa final. Pero bueno, por lo menos agradeceros, es decir, no sé si Omar ¿Vas a y bailar? Noelia... bueno, más o menos. Sí, yo me he traído la Eres muy máscara. valiente. Yo la máscara me la he traído. Luego ya lo de baile o no, pues depende, ¿no? De hecho no me funciona. Así que en el Kahoot voy a tener que reiniciar el ordenador para ver si puedo compartir la pantalla, pero por lo menos la máscara me la voy a poner. Luego ya el baile ya lo vamos viendo. Y muchísimas gracias, de verdad, por asistir.